Buenos días a todos, mi nombre es Ángel Sandoval y hoy les expondré sobre los bienes y servicios desde el punto de vista de los Simpson. Bien, empezamos. Bienes. Am, los bienes son objetos físicos o no físicos con la capacidad de satisfacer una o más necesidades, por lo que son necesarios para el hombre. Los bienes pueden ser bienes libres o económicos. Cuando un bien lo tomamos de la naturaleza, estaremos ante un bien libre. Por el contrario, cuando estos son hechos por el hombre, estaremos ante los llamados bienes económicos. Ahora veremos las diferencias que existen entre ellos. Los bienes libres se encuentran en la naturaleza, son abundantes, no tienen valor de cambio, no son objetos de apreciación económica, a diferencia de los bienes económicos, que sí intervienen en el trabajo del hombre, son escasos, tienen valor de cambio y son objetos de apreciación económica. Los bienes libres no es un rival y los bienes económicos sí. Con esto me refiero a que no son competencia en el mercado, mientras que los económicos sí. Un ejemplo de bien libre es el viento, la luz solar, el agua, y los bienes económicos puede ser una casa, un auto, un libro, etc. Una pregunta de admisión de UNAC 2006-1. En economía, bien se define como ya he mencionado antes, se refiere a un objeto que satisface las necesidades del individuo. Ahora veremos la clasificación de los bienes económicos. Según su naturaleza, tenemos a los bienes materiales e inmateriales. Los bienes materiales satisfacen nuestras necesidades físicas biológicas, llamados también bienes tangibles. Son concretos. Por ejemplo, un sofá, una lámpara, una cartera, una planta. Los bienes inmateriales satisfacen nuestras necesidades anímicas o espirituales. Son llamados intangibles y estos son abstractos. Por ejemplo, las marcas, una obra de arte. Ahora veremos según su duración. Tenemos a los bienes fungibles e infungibles. Los fungibles son aquellos que se extinguen al primer uso, es decir, satisfacen solo una vez la necesidad. Por ejemplo, una vela, un cigarro, la comida. Los bienes infungibles son aquellos bienes que no se extinguen al primer uso. Estos pueden ser usados en repetidas veces para su aprovechamiento. Por ejemplo, la ropa, una patineta, un auto. No porque hayas comprado un auto y lo hayas usado una vez, lo vas a botar. Pregunta de admisión San Marcos 2009-1. La distinción entre bienes económicos como fungibles y no fungibles corresponde a la clasificación por su, como ya he mencionado antes, eso sería según su duración. Según su aspecto legal, tenemos a los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos bienes que pueden ser desplazados de un lugar a otro manteniendo su integridad, como el dinero, un auto, un ataúd, un instrumento. Los bienes inmuebles son aquellos bienes que no pueden ser desplazados de un lugar a otro, pues estos se encuentran fijos a la superficie terrestre, como un lago, un río, una escuela, una planta. Según su condición o grado de elaboración, tenemos los bienes intermedios y a los bienes finales. Los bienes intermedios, también llamados insumos, son bienes que pasarán a formar parte de otro bien. Dicho de otra forma, todavía han de sufrir cambios para poder ser empleados. La lana, el cuero, la madera, tenemos ejemplo. Y los bienes finales son aquellos bienes que no serán sometidos a cambio, pues de por sí pueden satisfacer una necesidad. Por lo tanto, cumplir su función económica, ¿no? Una silla de la madera se vuelve una silla, el cuero hacen la chaqueta de cuero y de la lana una chompa, etc. Ahora veremos según su función. Tenemos los bienes de consumo, satisfacen directamente las necesidades humanas, como una playera, un cereal, el agua mineral, una radio. Los bienes de capital son aquellos bienes que tienen por función producir otros bienes. En otros términos, que participan en el proceso productivo. Por ejemplo, las herramientas, una fotocopiadora. Según su relación con otros bienes, tenemos a los bienes complementarios y sustitutorios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que de demanda conjunta, pues el consumo de uno implica el consumo del otro. Estos se necesitan entre sí para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, una cocina a gas y un balón de gas, el café y el azúcar.
Los bienes sustitutorios son llamados bienes de demanda rival, pues el consumo de uno conlleva la exclusión del consumo del otro. Un ejemplo es el vaso de gaseosa que se cambia por un vaso de refresco, un algodón de azúcar que se cambia por una dona. Pregunta de admisión UNAC 2003-1. Aquellos bienes que sirven para producir otros bienes se denomina, como ya he mencionado antes, estos vendrían a ser los bienes de capital. Ahora les explicaré un poco más sobre los bienes complementarios y sustitutorios. Los bienes complementarios, como he dicho antes, estos serían bienes de demanda conjunta. Lo que quiere decir que supongamos que tenemos un bien X. Cuando su precio aumenta, de este bien su demanda disminuye. Por lo tanto, el bien Y, que es su complemento, también disminuirá su demanda. Ahora, en el caso de los sustitutorios, que son bienes de demanda rival, cuando su precio aumenta, su demanda disminuye. Su bien, que es su sustituto, en este caso su demanda subirá. Ahora veremos según el ingreso del consumidor. Tenemos a los bienes inferiores o giffen. Son aquellos bienes que al subir el ingreso del consumidor disminuyen en su demanda. Existe una relación inversa entre la cantidad demandada y su ingreso. Por ejemplo, tenemos cuando consumes arroz, pastas o usas ropa usada. En cambio, los bienes superiores, normales o Veblen, son aquellos bienes que al subir su ingreso, el consumidor aumenta su cantidad demandada en proporción igual. Por ejemplo, cuando optas por usar ropa nueva y de lo que comúnmente usas, que es, no sé, pollo o pescado, te cambias a caviar, carne. A continuación, les explicaré un poco más sobre estos bienes desde la perspectiva de Homero. Los bienes normales, como ya he dicho antes, desde la perspectiva de Homero, suponiendo que para él la cerveza y las donas son un bien indispensable para él. Explicaré sobre los bienes normales. Suponiendo que su ingreso puede consumir ambos bienes, como vemos en el punto naranja, al haber un aumento en su ingreso, puede consumir más de ambos bienes. De ambos bienes consume más. Y su ingreso y su demanda tendría una relación directa. Los bienes inferiores, por ejemplo, en este caso aumentó en su ingreso, ¿no? Aumentó en su ingreso y prefiere aumentar la cerveza antes que las donas. En este caso se considera la cerveza como el bien normal y a las donas como el bien inferior, porque esta disminuye su cantidad demandada al aumentar su ingreso. Tendría una relación indirecta. Bien, ahora hablaré de los bienes Giffen. Para ser un bien Giffen tiene que cumplir ciertas condiciones. Debe ser un bien inferior y debe presentar una parte considerable del presupuesto, ¿no? Ya que para Homero es muy importante la cerveza y las donas. Estas son de un bien inferior, pero no cumplen del todo, ya que tienen una relación directa, a diferencia de los bienes inferiores. Al aumentar el precio de un bien necesario, como las donas, en el caso de Homero, se disminuye la renta disponible para otros productos más caros. Por tanto, se incrementa el consumo del bien necesario porque sigue siendo más barato que los otros. Bien, y por último hablaré de los bienes Veblen, que pues tienen una relación directa entre el precio y la demanda, y bueno, un claro ejemplo sería los diamantes. Mientras más caros sean, la gente los querrá más, por eso es considerado el bien Veblen un bien de lujo. Pregunta de admisión UNAC 2011-1. A medida que el ingreso del consumidor aumenta, el bien, espacio, se consume menos. Este sería un claro ejemplo de un bien inferior. Por último, les hablaré sobre los servicios. Los servicios son actividades físicas o mentales que el hombre efectúa para satisfacer las necesidades de otros. Características. Posee intangibilidad, son heterogéneas, poseen inseparabilidad, perecibilidad y ausencia de propiedad. Clasificación de los servicios. Según quien los brinda, tenemos a los servicios privados y públicos. Los servicios privados, cuando quien brinda el servicio son agentes particulares, como un banco, un centro comercial, la empresa Movistar.
Los servicios públicos, cuando quien brinda el servicio es un representante del Estado, la policía, el correo, una iglesia. Ahora veremos según quien los recibe. Tenemos a los servicios particulares y colectivos. El servicio particular se refiere cuando el beneficiado con el servicio es solo una persona. Cuando llevas tu auto al mecánico, vas al doctor, a una peluquería. En cambio, el servicio colectivo, cuando el beneficiado con el servicio es un conjunto de personas, ¿no? El transporte público, el alumbrado en las calles, etcétera. Muchas gracias por su atención.